antes de que sucediese lo que es la pandemia, que estábamos muy acelerados, muy entregados al afán, muy entregados a diferentes situaciones de las cosas que perecen. No que tenemos que dejar de trabajar, porque la Biblia lo dice claro, el que no trabaje, que no coma, pero tenemos que entender algo, hermanos, de que el tiempo y la venida del Señor está cada día más cerca. Y usted puede decir, bueno, si es que esto lo escuchamos de hace años, ¿es cierto? Por eso la semana pasada, cuando el Señor nos hablaba, y donde decía que los últimos tiempos comenzaron básicamente desde que el Señor se fue. El Señor fue alzado al cielo y a partir de ese momento vienen los últimos tiempos. Pero sí sé, hermanos, de que estamos yendo por la buena dirección. Sí sé que estamos esforzándonos. No más que tenemos que ser un poquito más hacedores de la palabra. Tal vez los tiempos antes de enero del año pasado para atrás estábamos como siendo más oidores olvidadizos. Que nos esforcemos a ser más ¿cómo se dice? De la palabra, ser hacedores de la palabra. O sea, un hacedor es aquel que pone por obra, aquel que no se le olvida. Porque tendemos a escuchar palabra de Dios y se nos olvida. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado ahora, hermano. Porque nuestro tiempo, a la verdad que con todo lo que está pasando, solamente Dios sabe cuánto tiempo tiene ya predestinado para usted y para mí en esta tierra. Y ya lo sabe. Pero nosotros aprovechemos bien el tiempo. Quiero invitarles a la palabra de Dios en esta noche. Me gustaría que vayan al libro de Santiago, capítulo 4, que vamos a estar del 13 al 15. Santiago 4, del 13 al 15. Cuando lo tienen se ponen de pie. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra en Santiago, capítulo 4, verso 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Es lo que podemos decirle en esta hora. Gracias. Gracias por habernos salvado. Gracias porque no estamos, Señor, a la deriva. Gracias porque con todo lo que está sucediendo tenemos a un Padre en el tercer cielo que tiene el cuidado de nosotros. Gracias por esta noche especial que es para nosotros, que usted la tenía en sus planes, que habríamos de reunirnos para adorarle. Y para aquí, Señor, sentarnos a recibir palabras de vida eterna. Gracias, Señor amado. Oh Santo, por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en Cristo, los que estamos aquí reunidos y todos los que están en las diferentes ciudades de este mundo. Gracias. Muchas gracias le damos por revelarnos su palabra, por ayudarnos a que podamos entender su palabra. Porque estamos en ese grupo selecto que nos llamó, pero que también nos había elegido desde antes de la fundación del mundo
y había predestinado todas estas cosas para los que le amamos. Oh, Rabacá. Sí, Señor, muchas gracias. Estamos aquí humillados delante de usted, porque queremos recibir su palabra, mi Dios. Queremos que nos hable, Señor, para seguir adelante en este caminar, Señor, sin claudicar. Que no miremos atrás, no miremos ni a la izquierda ni a la derecha, solo para arriba y para el cielo, hasta llegar a vivir con usted por una eternidad, buen Dios. Gracias le damos. Le pedimos, Señor, que nos hable en esta noche, que nos siga dando el discernimiento de su palabra, que nos ayude a poderla atesorar en nuestros corazones, que podamos ponerla por obra, Señor, que no seamos ya más oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús de Nazaret le pedimos que nos hable, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Le titulé a esta palabra que el Señor nos hable en esta noche: no tomemos de menos los mandatos de Dios. No tomemos de menos los mandatos de Dios. Es importante, hermanos, para nosotros obedecer a la palabra de Dios. Porque el tema en que me quiero enfocar es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay tantas cosas que nosotros hemos sido enseñados a obedecer, pero no lo estamos haciendo. Sabemos hacer lo bueno, pero no lo estamos haciendo. ¿Sabe? Cuando esta palabra vino a mi mente, o como decía mi pastor Chávez, que ya murió, a mi espíritu, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Inmediatamente, en mi mente, en mi corazón y mi espíritu, registró las cosas que yo sé hacer y que no las estoy haciendo. Entonces yo estoy más que seguro que si a mí Dios me ha hablado, le va a hablar a usted también. Porque, hermano, nos llevamos toda una vida en el cristianismo sabiendo cosas que a Dios le agradan y no las hacemos, y haciendo cosas que a Dios no le agradan y las continuamos haciendo. No tomemos a menos los mandatos de Dios, hermano, porque dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Comenzamos en Santiago 13. Y hay un título ahí donde dice: no os gloriéis del día de mañana. Me gusta la alabanza que trajo la hermana. Encajó bien con el tema. No os gloriéis del día de mañana. Estamos muy afanados en el día de mañana. ¿Sabe? Hace muchos años yo trabajaba de esa misma manera, pero a través del caminar en Cristo uno aprende. Uno aprende a desprenderse un tanto de lo material, porque lo material es lo que nos lleva al afán. Y no que uno no va a trabajar, yo creo que hoy trabajo más que antes. Sin embargo, mi corazón está desprendido de eso material. No estoy aferrado a lo material. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos hijos de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Claramente, nosotros vamos a trabajar hasta el día que Él nos lo permita, hasta el día que Él nos dé la fuerza. Pero hay cosas más importantes en que nosotros podemos invertir nuestro tiempo, y es en buscarle a Él, en ver la manera de que nos acercamos más a Dios, porque nuestra vida es aquí pasajera. Vamos a perecer, y donde vamos a vivir eternamente es con Él. Entonces tenemos que ver cómo vamos a vivir con ese Dios todopoderoso. Dice el 13, vamos ahora, una expresión muy importante. Como que dice, vamos. Usted no recuerda cuando estábamos más jóvenes o muchachos, donde decía, vamos, tírate, dale, vamos. Yo, esta expresión me gusta porque dice, vamos ahora. ¿Verdad? Como que dice, vamos a ver si es cierto. Vamos ahora, y con signos de interrogación. Vamos ahora, le dice. Lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y hay una pregunta, un question mark. Y dice, ¿cuál? ¿Y qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nos llevamos nuestra vida y vamos a hablar, porque aquí esta palabra es para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Esto no es para los mundanos, esto es para nosotros. Aquí en el versículo 13 había un grupo de hermanos que se dedicaban al negocio. Eso así como el hermano Aarón o como yo, como todos aquellos que tenemos un mini negocio. Entonces estos hombres de Dios se dedicaban al negocio y estaban haciendo planes y decían, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Y entonces viene el pueblo de Dios y empezamos a hacer planes. Mira, cuando nos retiremos, vamos a ir para Honduras o para México, para el país donde ustedes. Cuando nos retiremos, vamos a vivir de lo que el gobierno nos dé o de las economías que tengamos. Y empezamos a hacer todo ese tipo de conjeturas de qué vamos a vivir y nos estamos olvidando de vivir plenamente el día de hoy. Aleluya. Este no es el tema, pero vamos a llegar al tema porque no puedo salirme del contexto para que podamos entender las cosas bien. Entonces había un grupo de hombres y mujeres aquí negociantes, porque estaban hablando de traficar y ganaremos. O sea, el traficar es hacer negocio, intercambio de algo, vender algo y adquirir una ganancia. Cuando no sabéis lo que será mañana, positivamente, nosotros no sabemos lo que va a ser el mañana. Simplemente porque nosotros, la humanidad ha sido abatida siempre por las enfermedades desde antes de que Cristo viniese. Las enfermedades han existido, pero esto que ha venido ha servido y nosotros nos tiene que servir, hermanos, para que recapacitemos. Porque dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Hace la pregunta. La verdad que nuestra vida no es nada. Pero venimos y nos aferramos a esta vida natural en vez de aferrarnos a la vida espiritual, que es la que nosotros estamos buscando. Sin embargo, dice, ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego desvanece. Conocemos en la ciudad donde vivimos, está lleno de neblina todas las mañanas. Pero cuando son las 9 ha desaparecido. Es la vida nuestra. Sin embargo, nosotros no hacemos las cosas como a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Que obedezcamos su mandato. ¿Qué es lo que nos manda decir en su palabra? Y nosotros hemos aprendido tantas cosas hasta este tiempo, pero de todas las cosas que hemos aprendido, muy pocas obedecemos. Amén. Muy pocas obedecemos, hermano. Aleluya. Sí, porque usted puede hacer su propio examen ahí en su mente y en su corazón. Yo me lo hice inmediatamente y sé que hay muchas cosas que yo estoy haciendo que no le agradan a Dios y las sé hacer. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos si hacemos esto o aquello. Normalmente en nuestros planes nosotros no involucramos a Dios. Normalmente nosotros hacemos, sí, le decimos a Dios, Padre, ayúdeme en esto, pero la verdad es que la decisión la hemos tomado. Como estos hombres que estaban en ese tiempo, que estaban diciendo que se iban a ir a tal ciudad, iban a traficar con esto, iban a ganar tanto, y no se acordaron de que hay un Dios todopoderoso que es el que rige nuestra vida, el que rige su vida y el rige la mía. Vamos ahora, es una orden de comienzo, vamos a esperar, vamos a empezar, vamos ahora, vamos. Entonces, hermanos, la vida que estamos llevando, está acelerado el mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, no deberíamos de caminar a ese mismo tren del mundo. Amén. Y si lo hiciésemos, deberíamos de acordar que tenemos a un creador, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para adorarle y para servirle. Sin embargo, nosotros nos involucramos tanto en este mundo de que de repente estamos caminando a la par de aquel que es impío, de aquel que es mundano. ¿Por qué? Porque sabemos hacer tantas cosas y no las hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vamos a ver algunos ejemplos, no solamente de tipo de pecado, hasta cosas tan sencillas que nosotros conocemos, pero no las practicamos. Aleluya. Normalmente el ser humano dice, bueno, la verdad que es mi propia vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Está bien que eso lo pueda decir el impío. Pero nosotros como hijos de Dios, esa expresión tendría que estar lejos de nuestros labios. Amén. No podría salir, porque si salió de nuestros labios está en nuestro corazón.
nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo. Porque Cristo pagó el precio de sangre por su vida y por la mía, si es que le pertenecemos a Cristo. Entonces tenemos alguien que nos rige. Y dice uno, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Al final, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. El dinero yo me lo gano y yo me lo gasto a como yo quiero. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Comienza desde eso lo más sencillo de malgastar la finanza, de malgastar lo que Dios nos da. Porque recuerde que la bendición proviene de Dios, pero está en nosotros y con la otra mano se la entregamos al diablo. Y luego decimos, bueno, lo que pasa es que no me rinde, no nos rinde porque no hemos aprendido a ser buenos administradores. Y si no, tenemos todavía viviendo en la vida anterior, donde vivimos de esa manera, de cheque a cheque, porque decimos, la verdad que el viernes me pagan. Entonces, desgastemos este dinero porque aquí al viernes tengo otro cheque. Parecido a lo que estos hombres hacían en ese tiempo. Iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos tanto. Está haciendo planes de algo que no existe. Tenemos que hacer planes con lo que Dios nos ha dado y cuidar, hermano. ¿Saben? Nos llevamos la vida pidiéndole a Dios lo que no tenemos y no invertimos tiempo en darle gracias de lo que ya nos ha dado. Entonces, hermanos, la vida se va de esa manera y uno va descuidándose de los mandatos de nuestro Dios, porque usted y yo tenemos a un Dios a quien obedecer y comenzamos y seguimos viviendo una vida desordenada. Por eso tenemos que entender lo siguiente, de que nosotros como hijos de Dios, estamos hablando de los hijos de Dios, tenemos quien nos rige. Dice que al que toma por hijo lo disciplina, al que toma por hijo lo capacita. Estamos bajo esa disciplina. Y por eso es que nosotros vamos de disciplina en disciplina, porque la mayor parte de las veces no estamos haciendo caso, estamos tropezando en la misma piedra. En Salmos 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por mucho que nosotros querramos forjar el camino, vamos a volver a donde comenzamos. Aleluya. Sabe, hermano, hermana, a mí me ha pasado cantidad de veces, hasta que al fin comencé a entender cuál es el rol de Dios. Me iba para un lado, regresaba. Me iba para otro lado, me regresaba, mejor dicho, el Señor. Me regresó un montón de veces para atrás. Por eso ahora en este tiempo mi esposa, el anhelo de su corazón es irnos para Honduras. Le digo, de eso yo no lo sé, ni tampoco hago planes en eso, porque yo ya intenté eso on my own, como dicen los gringos, y no me funcionó. Entonces yo de aquí para allá no voy a tomar decisiones sin que Dios lo apruebe. Aleluya. Este es uno de los puntos importantes, Sí, de que nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos a un Dios que nos rige. Ajá. Y esto entra, en lo que no tomemos a menos los mandatos de Dios. Todo aquello, hermano, que Dios nos ha enseñado y lo comenzamos a hacer en un tiempo, ¿por qué tenemos que parar de hacerlo? Me pasa a mí, yo no sé si a usted le pasa. Voy a poner unos ejemplos en un rato. Sabemos exactamente. Por eso, hace un tiempo atrás yo escuché una palabra de un predicador que dice, no interesa si te conoces la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Lo importante es que obedezcamos, aunque solo nos sepamos un versículo de la palabra de Dios, pero que ese versículo lo obedezcamos. Porque de qué nos sirve llenarnos de conocimiento cuando no obedecemos nada de la palabra de Dios. Mire, Santiago 4, 16 y 17 dice, vamos a entrar en este tema, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia es semejante, es mala. Entonces, todo esto sucede en el cuerpo de Cristo, que comenzamos a decir, bueno, la verdad, yo voy a hacer esto, y empezamos a jactarnos, porque yo tengo la capacidad, porque yo soy un hombre o una mujer de negocios, porque lo mío es esto, de esto es lo mío, yo me encargo de esto. Y empezamos a poner a Dios a un lado, y no nos acordamos que Él es el que nos rige, querramos nosotros o no querramos. Por eso las cosas no nos salen bien la mayor parte de las veces. Y resulta que ahí dice el 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí donde está usted, puede usted mismo registrarse.
¿Cuántas cosas hacemos de que las conocemos y no las hacemos? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dentro de esto hay una cantidad, hay una lista increíble. El que adulteraba, que no adultere más, porque sabe que es pecado adulterar. El que fornica, que no fornique más, porque sabe que es pecado fornicar. El que robaba, ¿cómo es posible seguir robando y sabe que es pecado? El que miente. Hermano, hay una cantidad, todo aquello de que sabemos de que es pecado y no lo hacemos, todo aquello que sabemos que es malo y no lo hacemos es pecado. Porque muchas veces no hacemos cosas por omisión, muchas veces queremos omitir, muchas veces creemos nosotros, bueno, la verdad, que yo no le hago un daño a nadie, pero al no hacerle daño y está contra los principios de Dios, también le está haciendo un daño. Por ejemplo, Aleluya. no vino la hermana Kelly, por ejemplo, o no vino el hermano Armando, vaya, que no vino hoy. Y todos nosotros sabemos de que ese hermano no vino hoy. Entonces nosotros vimos que no vino, nos fuimos, nos olvidamos del hermano Armando y llegamos aquí al siguiente sábado. El que sabe hacer lo bueno, hasta así de sencillo es esto, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todas estas cosas tan sencillas de las cuales nos hemos desprendido y vivimos una vida personal. Cada quien estamos como en una cáscara, metidos como la tortuga que tiene su cuerpo metido en ese cascarón. Ahí cada quien se lleva únicamente. Yo miro a mi esposa y mi sobrina todos los días, de ahí para allá no hay más. Esto a Dios no le agrada. Y yo sé que eso a Dios no le agrada. Amén. Entonces ahí usted regístrese en ese tema. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo aquello que nosotros sabemos hacerlo y no lo hacemos es pecado delante de Dios. Por ejemplo, antes a mí realmente me gustaba orar todos los días. Yo me levantaba por la mañana, o no tiene que ser por la mañana, a mediodía, porque él dice que manda a los hombres que oren en todo tiempo y en todo lugar. No tiene que ser la madrugada. Pero ahora casi no oro porque me da sueño. La verdad que me cuesta arrodillarme, me cuesta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí hay un pecado, ahí a Dios no le agrada eso. Antes yo escudriñaba la palabra de Dios, pero ahora solo agarro la Biblia y me pego un sueño que no lo aguanto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Antes, la verdad que cuando yo comencé, el Señor me tocó y yo no le robaba al Señor lo que era de Él. Si el Señor habla de un diezmo, yo se lo entrego al Señor, pero ahora la verdad que no, los pastores se lo roban. Entonces, ¿por qué yo voy a diezmar? Mucho menos para ofrendar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es un ejemplo más. Porque no es de eso que estoy predicando. Pero hermano, hay tantas cosas que nosotros sabemos de que son pecados delante de Dios, pero lo hemos tomado como que nada. Como que nada. Antes me gustaba congregarme pues en la iglesia, pero ahora yo creo que con una vez al mes y con esto que ha pasado últimamente, de que mirábamos el culto en la casa, en el televisor, pues me gustaba eso. Entonces ahora la verdad que con una vez que vaya suficiente. De esto está lleno el cuerpo de Cristo. Por eso, como decía la hermana Maribel, se esperaba que con esto se avolcara el cuerpo de Cristo a la iglesia, a adorar a Dios, a darle gracias. Fue todo lo contrario. ¿Por qué es esto? Porque nos hemos olvidado de que hay mandatos especificados de parte de Dios para sus hijos y que nosotros no lo estamos cumpliendo. Y entonces nos hemos dividido a un 75% al mundo y un 25% para Dios. Todo aquello que nosotros sabemos hacer, hay cosas tan sencillas, hermano, en la casa, con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Todo aquello dice que todo lo bueno, toda dádiva buena, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces nosotros tenemos que entender a acercarnos a hacer lo bueno, a obedecer lo que Dios nos manda hacer. En Proverbios 27:1 la palabra de Dios dice: no te jactes del día de mañana. Cuando está hablando que nosotros siempre estamos haciendo los planes. No hay nada malo, hermanos y hermanas, de planificar, pero no por esto olvidarnos de vivir el presente para Dios, porque el presente para Dios es el que tenemos. El mañana solo Él sabe cuándo nos va a levantar de esta tierra.
y nos llevamos todos los días, nos llega de lunes a domingo planificando todo lo que vamos a hacer para nuestra vida secular, pero nos olvidamos de Dios. Se nos lleva el tiempo viendo televisión, se nos va el tiempo en diferentes actividades, pero Dios lo tenemos a un lado, arrinconado. Y esto que somos hijos de Dios, entonces hermanos, cuando nosotros vemos aquellos que son impíos, ¿cómo van a querer llegar? Si nosotros ya estamos de este lugar de la frontera, en este lado de la frontera, y no queremos invertir tiempo para conocer a nuestro Dios. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos. Y como le dije temprano, hermanos, puede sonar un poquito loco, usted puede decir, pero lo que pasa es que el hermano Leo no es un tipo futurista, porque eso es lo que le pueden decir. Él no piensa en el futuro, él piensa en el presente. Y ahí pues que se coma el sucio de las uñas. No, hermano. Recuerde que si nosotros le somos fieles a Dios, Él jamás nos va a abandonar. Amén. Yo tengo esa convicción en mi corazón de que si nosotros le somos fieles a Dios, Él no nos va a abandonar. Ahora, si nosotros nos preocupamos por las añadiduras y no porque hace el que las añade, entonces ahí es donde viene, donde la alacena, donde viene la red y empieza a vaciarse. Pero cuando uno depende de Dios, no, porque nosotros venimos a ser fuente de bendición. Una fuente de bendición es aquella que nunca se seca, aquella que nunca se seca. En San Lucas 12, 20 y 21, donde habla del rico insensato, dice, pero Dios le dijo a este rico insensato, recuerde que él decía que tenía sus graneros llenos y de que él pues cuando se retirara iba a comer, iba a dormir y se iba a olvidar del mundo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Aleluya. Mire, nos llevamos, siempre hablo con mi esposa de esto yo. Cuando parte de este mundo el padre o la madre, los hijos que quedan, como decía mi papá, quedan haciendo micos y pericos de lo que a usted le costó tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El tiempo que tuvimos para poder realmente entregárselo a Dios, servirle a Dios, obedecerle a Dios, entregarle a Dios lo que es de Él, no lo hacemos porque no hay presupuesto, porque nos hemos extendido a un nivel de que queremos propiedades acá, propiedades allá, apartamentos por acá, carros por allá, yates por acá, de todo. Entonces cuando venimos y nos presentamos delante de Dios, realmente, hermano, estamos, porque no, dentro de todo nuestro presupuesto está todo menos Dios. Eso si hablamos en una parte de la finanza. Pero todo lo que Dios quiere es que nosotros le obedezcamos en todos sus mandatos. Amén. Hermanos, de todo aquello que nosotros hemos aprendido, ¿por qué no lo estamos practicando? Y como le digo, yo ya me hice mi examen y sé que hay muchas cosas que yo no practico y al no practicarlas es pecado. Y algunas cosas que estoy practicando que a Dios no le agradan también es pecado. Entonces lo que uno tiene que hacer es recapacitar y comenzar a hacer las cosas que a Él le agradan. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Tenemos que tener lo que le llamamos la visión, la misión, el deseo de servir a Dios, las ideas, los proyectos. Recuerde que todo esto, hermano, no solamente es de un solo hombre, esto es del cuerpo de Cristo. Amén. Donde se van los días, las semanas, los meses y entonces estamos como que dice a una sola pausa. Y usted puede decir, bueno, que yo estoy esperando que el pastor se active, que la pastora se active, que los ancianos se activen. Esto es del cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué no estamos haciendo esto? Es pecado. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en nuestra propia cápsula, hablando y pensando en nuestros proyectos que de todas maneras cuando nos muramos todo eso va a quedar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? De balde servirá todo eso. 22. Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo leo de nuevo. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios.
Tenemos que preocuparnos, hermanos, en hacer cada día más el bien. Amén. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, que al final vamos a ver la recompensa, pero hemos dejado de hacer el bien. Hacemos el bien únicamente dentro de ese círculo pequeño, el cual es nuestra familia. Ahí está todo. Todos los que son Aguilar, todos los que son Díaz, todos los que son según Gallo, García, según. Eso no es lo que a Dios le agrada. Y vamos a ver ahorita, hermano, hay tantas cosas que Dios nos ha dado, de que las hemos dejado atrás. Los llamamientos, los dones, los talentos, los hemos engavetado. Sí, amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que estamos haciendo que a Dios no le agradan y son pecados delante de Dios, hermano. En Proverbios 24, 11 y 12 dice de esta manera: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y si uno te parece que es lo mismo, ¿verdad? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. 12. Porque si dijeres, esta es la parte nuestra, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Muchas veces uno se la quiere jugar delante de Dios, es que yo no sabía. La verdad que el hermano Leo, yo no sabía que él no tenía nada que comer. Y el hermano Leo, ¡pum!, murió porque no tenía comida. Y usted va a decirle, yo no sabía, la verdad que como esta gente nunca dice lo que tienen necesidad, decimos nosotros, entonces ¿cómo yo voy a saber? Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios está arriba. Y Él sabe las cosas que nosotros sabemos y no las hacemos. Cosas tan sencillas como esas son las que Dios quiere que nosotros enmendemos. Más allá de eso, otro tipo de pecados que están arraigados en nuestros corazones que Dios quiere que dejemos. Porque, hermano, usted y yo seguimos siendo pecadores. Amén. Y seguiremos siendo pecadores, pero hay cosas que están en nuestro corazón que tenemos que soltarlas. Amén. ¿Y cómo se sueltan estas cosas? Únicamente obedeciendo. Y parar aquello, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Dice, porque si dijere ciertamente, no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Según sus obras. Mire, el día de la venida del Señor, cuando estemos delante del gran juez, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Amén. Por todo aquello que hicimos, bueno o malo. Habla la palabra de Dios que hasta la última palabra ociosa que salga de nuestros labios, de nuestra boca, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Entonces comencemos a hacer las cosas buenas. El que sabe hacer las cosas buenas y no las hace, es pecado. El que sabe hacer lo bueno. Nosotros conocemos de lo bueno, hermano. Quiero decirle de que como hijos de Dios, no es que somos perfectos, pero sí, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Amén. Pero uno dice, igual me da. Si a Dios no le agrada, pues igual esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que estamos haciendo. Alejémonos de todo aquello que a Dios no le agrada. Como le digo, hermano, este es algo que me encanta porque Dios trata directamente a nuestro corazón. Como dice, ¿quién es el que pesa los corazones? Es Dios. Y Él nos va a premiar de acuerdo a cómo nosotros trabajamos en esta tierra. Entonces usted tiene que corregirse, usted y yo tengo que corregir las cosas que he estado haciendo que a Dios no le agrada. Porque si no, hermano, Dios va a llegar, el Señor va a llegar y va a llegar un momento que nos vamos a sorprender. Amén. Y hagamos su voluntad cada día más. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer la voluntad del Señor cada día más. Vamos a tocar el último tema para ir terminando. Recuerde esto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un pequeño versículo.
pero dentro de todo ese contexto tiene que ver todo lo que vimos. Y voy a hablar acerca de la parábola de los talentos, que ahí vamos a terminar. La parábola de los talentos, porque en los tiempos que estamos viviendo, a ver si el Señor sacude nuestro espíritu, nuestro corazón, y volvemos a ese primer amor, y volvemos a querernos comprometer con Dios, por decirlo así. A ver si el Señor nos sacude, porque hermano, Dios viene, el Señor viene pronto, y nosotros no estamos haciendo su voluntad, se lo garantizo, hermano. Lo que estamos haciendo aquí hoy es parte, pero dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que empezar a cambiar. Y voy a leer parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Tipología de Cristo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Vino Cristo a esta tierra, forma la iglesia y dice, bueno, aquí todo el que me va a servir, yo le voy a entregar. No lo voy a mandar a la guerra sin armas, lo voy a mandar bien equipado, bien armado. La palabra de Dios, el capitán que va delante de nosotros, el Espíritu Santo, los ministerios, los talentos y todo lo que Él nos deja. Y uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. O sea que Dios viene y le da a cada quien según su capacidad. Dios no le va a dar a usted ni a mí una carga más pesada que la que podemos llevar. ¿Sabe? Muchas veces cuando nos enfermamos y decimos que ya no aguanto más, Dios no nos va a dejar sufrir más de lo que podemos aguantar. Pero viendo en la parte espiritual, aquí está hablando de talentos. Los talentos, igualmente que aquellos hombres de que se pusieron a hacer planes, que se iban a ir para tal lugar, iban a traficar, iban a ganar, vieron dinero de por medio. Aquí está, viene porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. Usted y yo somos los siervos, Él es el amo. Amén. Y a uno dio 5 talentos, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1, y a cada quien conforme a su capacidad. A mí no me va a dar más talentos que a usted, que tiene más capacidad que yo. Dios sabe a quién le entrega cada uno, Amén. pero que nosotros hemos aprendido a hacer las cosas buenas, pero no las estamos haciendo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Él sabía hacer las cosas bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Él sabía. Y sabía que había un amo que le había entregado 5 talentos, y había que hacerlos producir. El que vino 5 produjo 5 talentos. Así mismo dice, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor nuestro viene para arreglar cuentas con nosotros. Amén. Él ha dejado los dones, Él ha dejado los talentos, Él ha dejado los ministerios. ¿Dónde está ese ministerio que Dios le ha entregado? Que Dios me ha entregado. ¿Dónde están los dones que Dios nos ha entregado? ¿Dónde están los talentos que Dios nos ha entregado? Y ahora nos pasamos la vida únicamente viendo cómo vamos a sobrevivir, cuando no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos hacer lo bueno, porque ya el Señor nos ha revelado. ¿Sabe, hermano? Hay una palabra que dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, pero por falta de conocimiento. Ahora, nosotros no estamos faltos de conocimiento, porque yo le puedo garantizar que ni usted ni yo estamos faltos de conocimiento. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Hay una diferencia en que le dieron 5 y el que le dieron 2. El que dio 5 vino y lo hizo producir al 100 por 1. Hizo 5 más. Al que le dieron 2 lo hizo producir al 100%. Produjo otros 2 más. Al que le dieron 1 vino y lo enterró. Cuando el propósito de que el rey le había dado este talento es para que lo produciera.
A usted y a mí Dios nos ha dado estos talentos, estos dones, estos ministerios para que los produzcamos, los hagamos producir. Amén. Porque va a venir Él y nosotros no vamos a estar haciendo nada con lo que Él nos ha entregado. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Imagínense qué tremendo reporte que hace este siervo Amén. a su amo. Cuando el Señor venga, nosotros vamos a decirle: Señor, la verdad que usted me dio estos dones, pero es que a mí me daba pena. La verdad que usted me dio estos talentos, pero es que no quería cantar las alabanzas que yo quería cantar. Entonces yo preferí salirme. Y podemos poner un sinnúmero de ejemplos, hermanos, de que nosotros sabemos. Dice el 21: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermano, este primero de 5 talentos sabía exactamente que le habían asignado una misión, que le habían dado unos talentos para hacerlos producir, y los hizo producir. Lo hizo que si tuviera el 50, el 100%, y por eso le dice: pasa al gozo de tu Señor. Qué tremendo, que eso es lo que nosotros queremos. Amén. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice la palabra de Dios: el que en lo poco me es fiel, en lo mucho lo pondré. Y nosotros, hermanos, hemos llegado hasta este lugar porque el Señor nos llamó, nos eligió, pero con el propósito de que trabajásemos en su obra. Pero entonces, ¿por qué nuestro crecimiento espiritual no se mira acelerar? Por cuanto en lo poco que el Señor nos ha confiado, no lo estamos haciendo que se produzca. Entonces Dios dice: de ninguna manera. Siendo de esta manera, te quedaste ahí. Yo no te puedo usar más por cuanto no estás haciendo producir lo que yo te entregué. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínense, hermano, qué siervo más malcriado. ¿Sabe? De estos hay una cantidad. Amén. En la iglesia, en los trabajos. En el trabajo usted le dice, como me dice: mire, cuando venga usted necesito que haya terminado de barrer el baño, el servicio me lo limpia bien, me limpia los espejos, no me va a dejar empañados, y vengo yo y me enojo. ¿Y este qué cree? Yo le voy a estar haciendo eso. Es mi amo, es mi jefe. Sí, amén. Tengo que hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hasta en esto tan sencillo del trabajo, hermano, tenemos que ser obedientes y hacer lo bueno. Por lo cual tuve miedo, le dice. Aparte que es malcriado, le dice que tuvo miedo. Si tuvo miedo este siervo, ¿por qué no vino y dice: bueno, yo le tengo miedo a mi Señor, entonces yo voy a hacer lo que Él me mandó a hacer? Si nosotros realmente le tenemos temor a Dios, porque Dios no le tiene miedo, se le tiene temor, entonces yo voy a hacer lo que mi Dios me ha asignado. Yo le tengo temor de que Él va a llegar y me va a pedir cuentas de lo que me entregó. Y yo la verdad que no estoy haciendo nada. Yo me conformo con llegar a la iglesia este sábado y alabo a Dios un poquito, porque con esa mascarilla la verdad que siento que me ahogo. Recibo una palabra, amén, y me voy, nos vemos en 8 días. Esto no es lo que Dios nos ha llamado a nosotros, hermano. Dios nos ha llamado para que le busquemos Aleluya. 24/7. Aquí sí lo podríamos Amén. decir esto. Que nosotros tengamos que alimentarnos de Él todos los días. No en la iglesia, esta es una congregación, pero en su casa, en su vida íntima con el Señor. Aleluya. Por lo cual tuve miedo y fui, dice, y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Como le dice: no me pidas más, este es tu talento, aquí está, porque yo te conozco que eres muy delicado. Esto, hermanos, hay una gran lección para nosotros, de que si nosotros no nos adjudicamos la palabra de Dios, Dios nos va a sorprender, hermano. No esperemos de que nosotros vamos a adquirir todos los beneficios, cuando sabemos que no estamos haciendo nada. Todas las cosas buenas que el Señor nos ha enseñado, no las estamos poniendo por obra. Amén.
Hay tantas cosas que están aún todavía arraigadas en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros cuerpos físicos. Esa es la cosa. Aleluya. 25, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, usted lee esta palabra, básicamente el Señor va a venir y nos va a encontrar aquí de brazos cruzados, haciendo todo lo que a Él no le agrada. Y las cosas que hacemos para Él, las hacemos mediocremente. Las cosas cuando son para Dios, que Él es nuestro Dios, tenemos que esforzarnos, hermanos. Amén. Tenemos que esforzarnos a hacerlo mejor. Si es que nos toca enseñar, estudiar. Si nos Amén. toca predicar, pues entonces estudiar. Aleluya. Si nos toca cantar, entonces practicar. Lo que nos toque, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Si nos toca danzar, practicar. Buscar, hermano. Buscar hacer las cosas bien para Sí, Dios. amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Porque podemos hacer las cosas buenas, no que no podemos. Pero claro, hermano, usted mira estos grandes conciertos, estos hombres, de estos conjuntos, de estos grandes bandas. Ellos practican todas las noches para poder presentar un concierto de 2-3 horas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien para Dios. Amén. 28, dice el Señor, dice el Rey, dice el amo: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Y dio 10 talentos, pues si a uno solo le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿De dónde salen 5? Al primero, como vino y produjo otros 5, ahora son 10 talentos los que tiene. Entonces, de esta manera, nosotros lo que emprendemos, lo que Dios nos ha asignado. Pero nosotros, hermanos, llevamos toda una vida en el Evangelio haciendo lo que queremos hacer, y hoy lo quiero hacer, mañana no lo quiero hacer, ahorita me voy a tomar un break, mañana voy a volver. No, hermano. Lamentablemente podemos ver Jesucristo, y lo vamos a ver un poquito al final. Jesús, cuando vino a hacer buenas obras, y las hizo desde que comenzó hasta que se murió. Amén. Hasta entonces Él terminó de hacer las buenas obras. Porque al que tiene, dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado, al que tiene le será dado y tendrá más. Como al de los 5 talentos. Vino Él y le produjo 5 más. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces dice uno: bueno, ¿cómo que el Señor me va a quitar mi talento? Si Él me lo dio. Por eso, hermano, nosotros podemos ver, cuando estoy terminando, en las congregaciones, usted puede verme que yo tengo aquí 20 años, tal vez 22 años, y todo lo que el Señor me ha mandado a hacer, lo hago mediocremente. Entra un hermano, a los primeros 2-3 meses, Dios lo ha usado y lo está usando mayor de lo que me ha usado a mí. Me pongo yo, por ejemplo. Entonces es lo que sucede en las congregaciones, es lo que sucede en los trabajos. ¿Por qué en los trabajos hay tanto egoísmo? Porque tienen miedo que les reemplacen, que les quiten el puesto. Porque va a venir otro que sí realmente va a producir y lo va a reemplazar. Amén. Lo mismo sucedió aquí, dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Que el Señor, hermano, no nos quite lo que nos ha dado. Aleluya. Hagamos las cosas bien. Sí, Y amén. al siervo inútil, dice, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Poderoso. Hermanos, recuerde esto: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo aquello que usted está practicando, que yo estoy practicando, que no hemos podido dejar, apartémonos de eso. Hagamos las cosas bien para Dios. Eso de mentir, eso de engañar, eso de ser un fornicario, eso de ser un adúltero, eso de tener otro tipo de situación, lo que sea, hermano. Hay tantas cosas que necesitamos hacerlo para que Dios se agrade de nosotros. Eso es lo que necesitamos hacer. Yo sé que dentro de este grupo entramos todos. Yo me registré y yo sé exactamente. Hay muchas cosas que en el corazón del hombre no las registra la mente. Por eso uno le pide a Dios de que le ayude, que le identifique aquellos pecados que están ocultos
Y Dios nos lo va a hacer revelar. Pero este es en la parte de pecado, pero en la cosa de la vida práctica, hermanos, fallamos tanto delante de Dios. Amén. Hacer el bien. Por eso es que cuando Jesús vino a la tierra, a eso vino, únicamente a hacer el bien. Él suplía la necesidad, Él sanaba al enfermo, Él liberaba al cautivo, Él vino para eso. Entonces nosotros tenemos que empezar a preocuparnos, no únicamente dentro de ese gremio tan pequeño de nuestra familia, que ese es el tiempo que estamos viviendo ahora, donde solo es ese casco donde está la familia, y ahí no hay para nada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, esforcémonos a que comencemos a hacer cambio en eso. Y uno lo toma, como decía la alabanza que cantó mi hermana, un día a la vez. Amén. Un día a la vez. Llamar, estar pendiente de todas aquellas personas que uno conoce. Ahorita con lo que estamos viviendo, con esto del COVID-19, hermanos, si ya medio sabe que usted tiene aquello, lo marginan. Ajá. Solo medio sabe, hasta miedo da decir dije yo, Dios mío, que no vaya a toser ahí porque los hermanos se van a la carrera. Amén. Todas estas cosas, hermanos, estamos viviendo. Y entonces, ¿en qué Así es. estamos? Aleluya. Solo medio le oyen que hace una... ¡Ay, Dios mío! Ajá. Entonces, hermanos, necesitamos comenzar a hacer las cosas buenas. Amén. Las cosas buenas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponerle pie. Aleluya. Demos un aplauso al Señor, hermano. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Porque Él es bueno, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros sigamos adelante. Sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante, pero como guerreros. No como quien dice arrastrando los pies. No, como guerreros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos las gracias por hablarnos, por hacernos entender muchas cosas, Señor, de que según nosotros estamos bien, pero que usted es el único que pesa los corazones, el que sabe exactamente, Señor, cómo está nuestra vida. Delante de usted estamos desnudos. A usted no le podemos mentir. Muchas veces, Padre, no le podemos mentir ni al hombre, cuanto menos le vamos a mentir a usted. Le pedimos, Señor, de que nosotros tomemos decisiones, Señor, para hacer cambios de bien, cambios que sean alineados a su voluntad, que podamos vivir, Señor, para Cristo, que podamos tener nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser enfocado en Jesús, llevando una vida, Señor, como verdaderos hijos suyos que somos, que ya no vituperemos más su nombre con nuestros hechos, porque tenemos una nube de testigos, Señor, que miran nuestras acciones muchas veces, pero si no las miran los hombres, usted la mira. Mi Dios amado, ayúdenos a presentarnos delante de usted día a día, como el obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, y que comencemos a hacer las cosas bien, Señor, que recibamos su palabra como colirio, Señor, a nuestros ojos, que podamos atesorarla. Le pido, Señor, que nos ayude. Guarde mis hermanos, guarde mis hermanas, llévelos con bien a su destino. Líbrenos de todo plan que Satanás tenga para querer matar, hurtar o destruir nuestras vidas. Líbrenos de todo plan que tenga Satanás para querer matar, hurtar o destruir nuestros matrimonios, nuestros ministerios, nuestras congregaciones, nuestras familias, nuestras finanzas, en el nombre de Jesús. Lleve con bien a mis hermanos a sus hogares, así como los trajo, llévelos con bien. Y le pido, Señor, que esta palabra que ha hablado a nuestras vidas, la atesoremos en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, y en el nombre de Jesús le damos las gracias. Y un pueblo agradecido dice, amén. Gloria.